Un decálogo de las infamias de Felipe Calderón. Uno de los sexenios más sombríos del gobierno mexicano es el que encabezó el tristemente célebre presidente Felipe Calderón Hinojosa. Los errores de su administración pueden contarse por racimos. A continuación, mencionaré un listado de solamente 10 de los acontecimientos más aberrantes del calderonismo. Número 1. Asume el poder ingresando por la puerta de atrás del Congreso. Tras perder las elecciones con Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006, a Felipe Calderón se le impidió el acceso al recinto legislativo, por lo que decidió ingresar por la puerta trasera del Congreso, con complicidad del PRI y del PAN, quienes formaron una valla hasta donde lo esperaba Vicente Fox para entregarle la banda presidencial en una ceremonia que solamente duró 5 minutos. 2. 100,000 muertos en una guerra sin sentido. Una semana después de asumir la presidencia, Calderón lanzó al ejército a las calles con el pretexto de combatir frontalmente al narcotráfico. En realidad, se trató de una coartada intimidatoria para tender una cortina de humo sobre el fraude electoral que lo llevó al poder y durante 6 años solo generó más violencia y la muerte de 100,000 mexicanos, muchos de ellos civiles inocentes y policías y soldados. El día de hoy seguimos padeciendo la estela sangrienta de la guerra de Calderón. En los últimos 4 años ya se contabilizan más de 78,000 asesinatos. 3. Mueren 49 niños en la guardería ABC. Durante el sexenio calderonista, Margarita Zavala de Calderón y varios de sus parientes estuvieron involucrados en una serie de negocios vinculados con el gobierno. Entre ellos, la concesión de las instancias infantiles del IMSS sin cumplir los requisitos indispensables. Como consecuencia de ello, el 5 de junio de 2009 fallecieron 49 niños en un incendio que consumió a la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, porque no tenía las salidas de emergencia como lo establecen los reglamentos. La guardería era operada por la prima de la esposa del presidente. 4. El cierre de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Con la obvia intención de alentar la privatización de la industria eléctrica, Felipe Calderón decretó la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, la cual fue tomada violentamente por el Ejército y la Policía Federal, dejando sin empleo a 44,000 trabajadores. 5. Sierra Mexicana de Aviación. Fiel a sus principios neoliberales, Felipe Calderón continuó el desmantelamiento de la actividad económica nacional, lo que propició la quiebra de empresas bien arraigadas, como fue el caso Mexicana de Aviación, que había estado operando desde 1921. 6. La minería en manos de extranjeros. En ese mismo contexto, Calderón otorgó 31,000 concesiones mineras, la mayor parte de ellas en condiciones irregulares y sin límite de tiempo. Durante el sexenio calderonista, se extrajo más oro y plata del subsuelo mexicano que a lo largo de los 300 años de la época colonial. Además, se eliminó el impuesto que pagaban las compañías mineras del exterior con el pretexto de evitar la doble tributación. 7. Comienza el desmantelamiento de Pemex. En pleno auge mundial de la industria petrolera, con precios del crudo arriba de $100 el barril, el gobierno de Calderón fracasó al poner en marcha el proyecto de aceite terciario del Golfo que le costó a la nación 18,000 billones de pesos. 8. Asesinatos de civiles a manos del ejército. Que no se nos olvide que la madrugada del viernes 19 de marzo de 2010, estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey fueron abatidos por soldados del ejército. Este apenas fue uno de los muchos casos de atentados a la población civil en el que se vieron involucrados los elementos de las Fuerzas Armadas que antes gozaban del máximo respeto de todos los mexicanos. 9. Muerte sospechosa de 2 secretarios de Gobernación. El secretario de Gobernación es el equivalente del vicepresidente. Se trata de la segunda figura en importancia dentro de la jerarquía gubernamental. En una democracia, la desaparición súbita e inexplicable de un funcionario de este nivel puede desencadenar una crisis política. Pues bien, a la lista de los 100,000 muertos de los que estábamos hablando de la guerra calderonista, hay que agregar 2 nombres de 2 secretarios de Gobernación, Juan Camilo Muriño y el bajacaliforniano Francisco Blake Mora. 10. Cero en conducta. Felipe Calderón Hinojosa alentó la corrupción en todos los niveles de su administración pública y la hizo extensiva en el resto de la sociedad. Auspició la reelección de 2 caciques sindicales, Carlos Romero de Champs en Pemex y Elbester Gordillo en el CENTE, quienes le sirvieron como operadores políticos mediante el despilfarro de miles de millones de pesos. También en lo personal, Felipe Calderón dio muestras de poca cordura y carencia absoluta de valores morales.
Era común que apareciera en público completamente borracho y nunca fue capaz de comunicarse coherentemente con la población. Los mexicanos no debemos olvidar la herencia negra de Felipe Calderón Hinojosa, menos aún cuando su esposa Margarita Zavala de Calderón amenaza con participar en las próximas elecciones como candidata del PAN a la presidencia de la República, como si los mexicanos no hubiéramos tenido más que suficiente con su marido.